Muy buenas noches, señoras y señores. A ese feminismo que ha falseado la historia, la sociología y la filosofía sin ningún pudor y que profesa un radical relativismo cultural, conviene recordarle que no es casual que sea el mundo occidental la única porción del planeta donde a la mujer se le reconoce idéntica dignidad que al varón. A ese hecho no es ajeno el que esto que llamamos Occidente sea producto del cristianismo. Por eso, execrar nuestra herencia y nuestra tradición conducirá, ya lo está haciendo, a una deshumanización de la que la primera víctima son las mujeres. Occidente o es cristianismo o es parodia. Y en nuestra sección Desde Fuera retomamos un par de temas que han sido este fin de semana noticia en Europa, pero menos. 3 muertos en un apuñalamiento múltiple en la ciudad inglesa de Reading, noticia que aparecía en la prensa de toda Europa durante este fin de semana, como digo, pero de la que apenas ha habido imágenes y parece ser que incluso algunos vídeos que había colgados han sido retirados. Y lo mismo puede decirse de la noticia que se daba en todos los medios de prensa: jóvenes violentos siembran el terror en Stuttgart y dejan al menos 19 policías heridos. Parece ser que detrás de estos hechos vandálicos existía una cierta organización por parte de grupos de la extrema izquierda, algo que ha sido perfectamente soslayado por nuestra prensa. Una prensa que sigue cumpliendo su función de ocultación y de fabricación de la realidad, a lo que ha sucedido en Londres, donde murieron 3 personas apuñaladas por un terrorista islámico, le ha sucedido lo acaecido en Stuttgart este fin de semana, como decíamos, en el que cientos de jóvenes han herido a 19 policías y han producido destrozos por todo el centro de la ciudad. Los medios han querido silenciar la naturaleza de estos hechos, que con mucha probabilidad tienen una naturaleza política radical de izquierdas, en el caso de Stuttgart, dirigida contra la policía, al estilo de lo que ha venido sucediendo en otras ciudades de Europa y de Estados Unidos, y una naturaleza islamista radical en el caso de Reading. Pero en la prensa, ni jóvenes alentados por la extrema izquierda, ni atentado islamista. Sencillamente, jóvenes violentos y un libio, todo lo más. Y además, como decíamos, los vídeos parece que han sido retirados. Nuestros medios siguen a lo suyo, cumpliendo su militante deber de que no nos enteremos de nada. Las falsedades en que se basa el discurso hegemónico, y cambiamos de tema, aunque seguimos hablando un poco de lo mismo, se sustentan en la evitación de todo debate. Un ejemplo clásico de esto lo constituye un feminismo que se ha impuesto como dogma irreflexivo, dando la espalda a la realidad y a la historia. Vamos a ver algo de eso. El discurso feminista se sustenta en la idea de que desde el principio de los tiempos las sociedades se han construido sobre la autoridad política, económica y moral del varón, antes de lo cual sitúa, al estilo de las utopías de izquierda en un pasado remoto, la existencia de sociedades ideales igualitarias. El predominio del varón sería la consecuencia o bien de procesos históricamente explicables a partir de la revolución agrícola del Neolítico, o en algunas versiones incluso de una especie de conspiración masculina para afirmarse sobre las mujeres. Sin embargo, desde las instancias oficiales y el discurso hegemónico se insiste en el papel represor del cristianismo, que habría venido a reforzar el poder masculino y el sometimiento de la mujer. Algunas de las obras más caracterizadas del feminismo se recrean en la felicidad de un mundo pagano en el que se aceptaba la homosexualidad con naturalidad, en el que el divorcio era moneda corriente y en el que la mujer disfrutaba de los mismos derechos que el hombre y no se avergonzaba de su sexualidad. Así pues, cuando el cristianismo fue proclamado religión oficial en Roma a fines del siglo IV, esa era de felicidad y libertad se terminó, sustituida por la represión y el oscurantismo. Pero ese retrato es completamente falso. ¿Tiene razones el feminismo para añorar la situación de la mujer en la era anterior al cristianismo? La verdad es que no. En la Roma clásica la mujer gozaba de muchos menos derechos que el varón. La sociedad romana, tal y como consagra el derecho romano, estaba concebida para el varón libre, no para la mujer, ni para el esclavo, ni para el niño. El número de mujeres en la Roma pagana era notablemente inferior al de hombres en todo el ámbito del imperio. Para la península italiana puede calcularse en torno a un 35% inferior. Las niñas eran eliminadas al nacer. Se estima que solo en torno al 1% de las familias tenía más de una hija. ¿La razón? En la sociedad romana pagana era práctica común el infanticidio, que tenía un carácter selectivo. Las niñas eran ahogadas al nacer, tal y como recomendaban algunos de los espíritus más elevados del imperio, cual es el caso del estoico Séneca. Las que sobrevivían eran casadas en torno a los 12 o 14 años, por supuesto, sin su consentimiento.
En todo caso, el amor conyugal era algo inexistente y por acuerdo entre las familias, aunque no era raro que contrajesen nupcias con anterioridad a esa edad, incluso con 9 años. En Roma, el matrimonio tenía poco que ver con lo que comúnmente entendemos por tal. Era un contrato de carácter puramente privado, por lo que su huella pública era difícil de rastrear. Así que con el divorcio sucedía lo mismo. Bastaba con que la mujer abandonase el domicilio o con que el hombre la expulsase para que el divorcio tuviese efecto. En cualquier caso, se tratase de una relación regulada en una forma más o menos matrimonial o de un modo más informal, un romano entendía, sin cuestionarla, la monogamia como una exigencia. El divorcio era ciertamente posible por las dos partes, pero el marido se quedaba con los hijos en todos los casos y la mujer perdía sus derechos al respecto. La esposa constituía parte del patrimonio personal del hombre, como los hijos y los esclavos, y era considerada como un menor de edad. Si la mujer quería visitar a sus amigas, podía hacerlo, pero había de ir acompañada por alguien de confianza del marido. Si el adulterio resultaba vagamente aceptable, ello se debía a la minoría de edad mental de la mujer, por lo que producía hasta un cierto regocijo. Augusto promulgó un edicto en el que relataba las aventuras sexuales de su hija Julia y Nerón hizo lo propio con las de su adúltera esposa Octavia, pero el adulterio terminó prohibido ya que se consideraba un robo. La función básica de las mujeres consistía en tener hijos y hacer que la casa funcionase de modo armónico. El basamento del matrimonio era la procreación, como enseñaba Musonio. Los anticonceptivos no existían o se utilizaban de modo muy marginal. De modo que las mujeres en la aventurosa Roma pagana no buscaban con el ahínco de los hombres el goce sexual sin término, como nos muestran una cinematografía y una literatura que se han hartado de recrear dicha imagen durante largas décadas. La verdad es que la sociedad romana estaba muy lejos de ser ese paraíso de libertad sexual ajena a los llamados complejos de culpa cristianos. Asombra a no pocos saber que entre los romanos de a pie, los maridos y las mujeres mantenían sus relaciones sexuales en la más completa oscuridad y adquiría fama de libertino aquel que aprovechase la luz de la luna para observar el incierto cuerpo desnudo de su amante. Incluso las prostitutas vestían sus sujetadores mientras cumplían su parte del trato. Pues vamos con ello, don Pedro Fernández Barbadillo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos con el feminismo. El feminismo tiene su propia interpretación de la historia, para lo cual, naturalmente, lleva a cabo procesos de auténtico retorcimiento de la misma. Y como muchas otras utopías, fundamentalmente de izquierdas, lo que hace es situar el paraíso en una época muy lejana, de la cual, claro, no quedan pruebas tangibles. Una época anterior, incluso al propio Neolítico. Pues así es, en una época muy lejana, también en una galaxia muy lejana, porque la verdad lo que cuenta el feminismo, tal como describe las relaciones humanas entre sexos en esas épocas pretéritas, pues es que no han existido nunca. Si es que no hay más que observar los yacimientos arqueológicos de Atapuerca y de otros lugares para demostrar que la vida en aquella época era una vida durísima, en la que las mujeres como los hombres pues vivían muy poco tiempo, y los restos humanos que nos han llegado pues muestran cantidad de enfermedades y pérdidas de dientes, rotura de huesos y muerte a temprana edad. O sea, la verdad que tenían muy poco tiempo los cavernícolas para preocuparse de cosas como el empoderamiento. Sí, bueno, ahora ha salido la teoría hace escasos días de que las pinturas rupestres en general podían haber sido pintadas por mujeres, que en todo caso no hay pruebas de que hubieran sido hombres. Yo creo que las pinturas rupestres las pintaron extraterrestres. Es otra tesis que hay. Eso, y demuéstreme usted que no. También porque si estamos así, es buscar además lo que nos divida y nos enfrente entre nosotros. Como la guerra de clases ya no es posible, o eso se cree, pues ahora tenemos que estar en la guerra de sexos. Y el nuevo avance de la izquierda es a esta guerra de sexos unir una guerra de razas como la que están provocando en Estados Unidos o en Alemania o en Gran Bretaña. Bueno, y parte de esa guerra se articula, lógicamente, o toda esa guerra se articula en torno a un relato. Y el relato nos dice que antes del cristianismo,
las mujeres eran mucho más, el mundo en general, pero de forma muy destacada las mujeres, eran mucho más libres y felices. Bueno, también leí hace poco una explicación que culpaba a los conquistadores españoles en América de haber contribuido a aumentar el cambio climático por creo que por la destrucción de cultivos y el aumento de CO2. O sea, cualquier cosa vale para apuntalar estos relatos absurdos y ganarse una subvención y salir en los medios de comunicación. Hablando de este mundo idílico antes del cristianismo, yo recuerdo una frase de José Luis Rodríguez Zapatero, ese gran pensador, que allá por 2012, en el que él decía que lo que encendía sus venas era 20 siglos de opresión de un sexo sobre otro. Hombre, 20 siglos es un lapso temporal que siempre se asocia al cristianismo. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa? Es que hace 21 siglos la mujer vivía feliz, en igualdad, empoderada, disponiendo de sus bienes, gobernando a los hombres, hasta que de pronto aparecieron unos señores, los patriarcas bíblicos, San Pedro con el cayado, y la sometieron. La verdad es que es absurdo, es malvado, como hemos dicho otras veces, pero por desgracia es un relato que está cuajando mucho y que sobre todo los millennials, los jovencitos, se lo creen a pies juntillas. Algún día deberían especificar un poco estas cosas, ¿no? Porque hay relatos, por ejemplo, hablando de relatos míticos, los del nacionalismo vasco que sitúan en un pasado mítico la existencia de una Arcadia feliz, los mitos de la izquierda, por ejemplo, Rousseau, hablaba que antes de que existiera la propiedad, antes de que un hombre dijera esto es mío, pues en el mundo reinaba la felicidad. Y ahora pues el feminismo, que más o menos viene a reivindicar un poco lo mismo. No se sabe muy bien cómo llegan a esa convicción, porque no quedan documentos ni parece que haya, en fin, nada sólido que apoye esos relatos. Algún día deberían especificar, no sé, hay hechos, datos, fechas, ¿no? Pero, vamos, mencionando la propiedad privada, bueno, es que la propiedad privada nace con el asentamiento de los pueblos nómadas y seminómadas en lugares fijos y empieza pues el cultivo de la tierra, las cosechas, la domesticación de animales. Bueno, eso supone un asentamiento y supone un aumento de la esperanza de vida y del comienzo también de la economía, de cierta industrialización. La gente deja de vagar por los campos alimentándose de lo que encuentra como si fuesen carroñeros. Pero eso habría sido, en el relato, habría sido opresivo para la mujer, porque la mujer en las sociedades de cazadores-recolectores se dedicaban a la parte de la recolección y por tanto había una compensación cuando los hombres no conseguían la caza, de tal forma que eran mucho más importantes, dícese, como digo en el relato feminista, que las sociedades posteriores agrícolas, puesto que ya se había establecido una estructura patriarcal, que es lo que las caracteriza. Bueno, es que son una tras otra, una tras otra. Yo me acuerdo de una francesa que ha escrito esta novela, El clan del oso cavernario, sí, y que ella decía que en esa época pues se vivía de maravilla, la mujer, como usted dice, tenía muchísimos más derechos, era la que controlaban el clan, y que la gente trabajaba muy poquito y vivía muy feliz. Y claro, yo leía a esta señora y decía, bueno, pues que esta señora, pues no sé en qué estado se encuentra, no sé si ha fallecido, sigue viva, pues era obesa, vamos a decirlo con esta terminología, era prominente. Dice, bueno, esta señora a su edad y con esa cantidad de grasa acumulada no habría sobrevivido en aquella época. Probablemente ni habría llegado a la edad que tenía en ese momento de hacer esas declaraciones y, por supuesto, no habría podido publicar sus libros, ni hacerse millonaria, ni viajar en avión por todo el mundo, ni vestirse con ropa de marca. Bueno, es una creencia realmente muy infantil esa de que antes de la irrupción del cristianismo en la antigüedad se vivía esa especie de, digamos, de felicidad y de liberación sexual completa en la cual las mujeres gozaban de todos los placeres y de todos los poderes. Y es también una imagen que viene potenciada por la difusión de esas ideas acerca de la corte romana, en la cual, bueno, pues se daban cita a todos los excesos, desde el orden gastronómico hasta el sexual, ¿no? La potenciación de esa imagen y el descubrimiento, en fin, de grafitos en baños públicos y cosas así, pues ha proyectado la idea de que la sociedad romana era una sociedad, como digo, orgiástica. La realidad es muy diferente. Bueno, es que de la sociedad romana tenemos infinidad de documentos, tanto escritos como pues, yacimientos arqueológicos, cosas físicas a las que podemos remitirnos y, por supuesto, como toda sociedad antes de la revolución industrial, era una sociedad en la que
solo unos poquitos vivían estupendamente dentro de lo que era ese... O sea, si te dolían los dientes y te tenían que sacar una muela, no había anestesia, no había higiene y te dolía mucho el agujero que te dejaban. Y si tenías una apendicitis, te morías igual. Y si tenías piedras en el riñón, lo mismo. Bueno, pues es que se quiere trasladar lo que el modo de vida que también nos llega deformado por parte de los relatos que hay pues desde el siglo XIX en adelante. El siglo XIX es el gran falsificador de la historia, que convierte la historia en novela. Por ejemplo, la Edad Media, todos los cinturones de castidad, las cruzadas, los tormentos de la Inquisición. Bueno, pues en el siglo XIX y en el siglo XX se considera que el modo de vida de las clases altas es idéntico al que tienen las clases bajas. Es como también las campañas que hubo contra Luis XVI y María Antonieta, pretendiendo que mientras la gente pasaba hambre, ellos pues disfrutaban de unas comilonas y unas fiestas pantagruélicas. Así es, y en fin, se ha proyectado esa imagen que es absolutamente falsa. Es más, en Roma el basamento del matrimonio era la procreación, como nos recuerdan los textos de Musoni y muchos otros filósofos que lo dan por descontado. Por otro lado, como siempre ha sido prácticamente en todas partes. No, pero es que además el matrimonio, como se ha mencionado en el vídeo, era un contrato privado y que además se celebraba sin ningún ritual especial. Una de las mejoras que introduce el cristianismo en este asunto es que convierte al matrimonio en un sacramento instituido por el propio Jesucristo y lo dota de una importancia y de un ritual mucho más elevado. Como dijo el filósofo colombiano, que a mí me encanta, Nicolás Gómez Dávila, en uno de sus aforismos decía que sin rituales el hombre se reduce a animal que copula y duerme. Y es verdad. O sea, el hecho de rodear un acto, un acontecimiento, un proceso de rituales supone ennoblecerlo y hacerlo mucho más digno. En el momento en el que para los cristianos el matrimonio consiste en un acto que se rodea de este ritual, de estas bendiciones, es algo mucho más elogiable y mucho más favorable a ello. También se va introduciendo poco a poco, porque estos cambios tardan mucho tiempo en convertirse en mayoritarios entre la población, pues que el matrimonio es un acto que contraen libremente los dos cónyuges. Y otro elemento también muy interesante es que el cristianismo va atrasando la edad de matrimonio de las mujeres, no a los 12 años, sino más tarde, con lo que la mujer es mucho más madura y también en el momento de procrear, pues no tiene los problemas que hemos visto por los estudios de las inscripciones funerarias de niñas casadas a los 9, a los 8, a los 10 años y que mueren pues al año de contraer matrimonio debido a las prestaciones sexuales que les exigen sus esposos, mucho más mayores. Claro. De hecho, bueno, la Iglesia es la gran defensora de la mujer, realmente, si tenemos en cuenta, claro, de dónde viene la sociedad. El cristianismo se propaga en Roma fundamentalmente por parte de las mujeres. Hay un desequilibrio en la prédica del cristianismo, en la aceptación del cristianismo, en cuanto a que las mujeres acogen mucho más esa prédica que los hombres porque lo perciben como algo muy favorable a ellas. Es una realidad. Y todo el devenir posterior de la historia, digan lo que digan. El adulterio se considera, es más, cuando se pena en Roma a partir de la época imperial, es castigado no por el hecho en sí o por la condición moral o inmoral del adulterio, sino porque se considera un robo. Se considera un robo que alguien se apropia de la mujer que es de un varón. Guárdeme un secreto, don Fernando. El cristianismo para los hombres es una religión que les impone muchísimas obligaciones respecto a las mujeres. Es mucho mejor el paganismo o el islam, porque te convierte en señor de mujeres. Que a ver si eso lo entiende don José Luis Rodríguez Zapatero. El cristianismo te obliga a casarte con una y a serle fiel y a quererla durante toda tu vida. Cuando, claro, los romanos de aquella época y de épocas posteriores, pues querían estar pues mariposeando de flor en flor, como le pasó a Napoleón, que introduce el divorcio en su código napoleónico. Qué casualidad, cuando ha descubierto que su primera esposa, Josefina, pues le coronaba, no como emperador, sino de otra manera, y él quería divorciarse. O sea, el código napoleónico tiene dos elementos novedosos, que es
que vuelve a introducir el divorcio en Europa y el sometimiento de la mujer al varón. Que eso, por ejemplo, se ve muy bien en la novela del Conde de Montecristo y en algunas de las versiones cinematográficas, como la de Gerard Depardieu. El cristianismo iguala jurídicamente la mujer al hombre. Y esto empieza a retroceder pues, a partir sobre todo de la Ilustración. Y por eso, que quiere salirse con la suya, hace lo que hizo Napoleón o hace lo que hizo Enrique VIII. Tiene que cargarse la Iglesia o ir contra la Iglesia precisamente para liberarse de las cargas morales que la Iglesia impone. En fin, don Pedro, tendremos ocasión de continuar con esto porque creo que es muy importante estas versiones que nos da el feminismo retorcidas y falsas de la historia. Muchísimas gracias. A usted. Y pasamos a nuestra sección, simpática sección siempre de la hemeroteca, más simpática que nunca. Pensar que una mujer puede ser portavoz parlamentaria o puede desempeñar cualquier responsabilidad en una empresa, en la política, en cualquier sitio, porque es la pareja de no sé quién o la hija de no sé quién, eso son cosas que forman parte del pasado para la mayoría de la sociedad. A las mujeres, más bien al contrario, nos cuesta el doble o el triple que nos respeten y hacernos valer. De Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup o café con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de mi país y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella. Ay, y pensar que en 2015 Pablo Iglesias hubiera aplicado la justicia proletaria al burgués ese que ahora vive en un chalet en Galapagar con su mujer y 3 hijos, y pensar que el Pablo Iglesias de 2016 le hubiera suministrado abundante jarabe democrático a ese vicepresidente que ha colocado a su mujer en el Consejo de Ministros, y que la ha colocado por ser vos quien sois, Irene, y pensar que el Pablo Iglesias de 2017 hubiera clamado contra esos policías que guardan esa guarida serrana por ser siervos de los ricos, porque ahora, Pablo, el rico eres tú. Ya no ganas 3 veces el salario mínimo, ni impones limitaciones de 4 años a tus mandatos, ni te has quedado en Vallecas a vivir. Ya no te importa saltar el cielo porque sabes que esto de Galapagar es lo más cerca que vas a estar de él. Nos vamos a publicidad. En la España de nuestros días, si es que esto es España, solo va quedando espacio para recitar el catecismo progre. La opinión disidente, es decir, la opinión, porque el otro es regurgitación, es perseguida sin descanso. Lo bueno es que han convertido a venerables ancianos, a los que casi nadie escuchaba, en incisivos revolucionarios por el simple hecho de decir la verdad. El cardenal Cañizares se ha convertido una vez más en objeto de polémica tras afirmar que en la elaboración de las vacunas se utilizan tejidos de fetos abortados. Estas fueron exactamente sus palabras pronunciadas el pasado domingo en su homilía de la misa del Corpus Christi. Nos encontramos con la dolorosísima noticia de que una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados. Así de claro. Y eso es ir contra del hombre. Y eso es despreciar al hombre mismo. Primero se le mata con el aborto y después se le manipula para... ¡Ay, qué bueno! Mira qué bien. Ya tenemos una vacuna. No, señor. Tenemos una desgracia más, obra del diablo. Es lo que quiere el diablo. Pero, ¿son correctas estas afirmaciones o simplemente se trata de un bulo? Pues sí. Es verdad. De hecho, en los Estados Unidos, la Conferencia de Obispos Católicos se ha dirigido a la administración Trump para que excluya de la financiación con fondos federales estos ensayos que consideran poco éticos. Veamos, las vacunas consisten en virus muertos o vivos atenuados que se introducen en el organismo del paciente para activar las defensas contra ese virus sin llegar a enfermar. Así, si el paciente posteriormente entra en contacto con el virus vivo, este no podrá infectarlo, pues ya cuenta con las defensas necesarias para hacerle frente. Es decir, está inmunizado.
Para la preparación de las vacunas, los virus deben ser cultivados en células en el laboratorio. Estas células pueden ser de origen animal, pero son mucho más eficaces los cultivos en líneas celulares humanas. La dificultad ética aparece cuando dichas células proceden de fetos humanos abortados de manera inducida. Asimismo, los propios virus también pueden obtenerse de fetos abortados que hubieran sido infectados por ese virus. Las células fetales más utilizadas hoy de manera convencional son las WI38 y las MRC5. Las células WI38 fueron derivadas por Leonard Hayflick en 1962 del pulmón de un feto femenino de 3 meses de gestación. Las siglas WI hacen referencia al Wistar Institute, organismo de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, y el número 38 al feto del cual se obtuvieron las células. Las células MRC5 se obtuvieron en 1966 a partir de los pulmones de un feto varón de 14 semanas de gestación. Las siglas MRC indican Medical Research Council, organismo de Londres. Hay otras muchas células derivadas de fetos abortados que se utilizan en vacunas. Las encontramos en tratamientos para la rubiola, el sarampión, la parotiditis, la rabia, el herpes zóster y otras enfermedades. Ahora, con la búsqueda de una vacuna contra la COVID-19, vuelve a plantearse el debate de por qué en los ensayos se precisa trabajar con líneas celulares humanas y las más fáciles de obtener son precisamente las de fetos abortados. De manera que el debate moral retorna en sus términos más desgarrados. ¿Es inmoral o hipócrita beneficiarse de algo que se condena como un mal, como es el aborto? O por otro lado, ya que los abortos se han realizado y no hay vuelta atrás, ¿no es correcto aprovechar lo bueno que se pueda derivar de estos abortos? Y en ese caso, ¿se estaría promoviendo el aprovechamiento de fetos abortados para la investigación? Son preguntas que hay que hacer y por ello el cardenal Cañizares las ha hecho. Otra cosa es que la gente prefiera cerrar los ojos o mirar para otro lado, porque sí, es verdad que en la elaboración de algunas vacunas se utilizan células de fetos abortados. Don Javier Villamor, muy bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Bueno, lo que está diciendo el cardenal Cañizares realmente no es nada novedoso. Lo sabemos, sabemos qué sucede y sabemos que es verdad. Se ha tapado desde hace muchos años y obviamente que salga alguien de la jerarquía eclesiástica a decirlo molesta mucho más precisamente por ser quien es, ¿no? Pero es que no solo están, por ejemplo, en el mundo médico, están también, por ejemplo, en la alimentación, en algunas cremas. Obviamente no está completamente demostrado, hay estudios que apuntan a que ciertos potenciadores de sabor también estarían elaborados con estas sustancias, pero es que estamos hablando de una industria de la muerte a nivel global y quizá uno, viendo lo que ocurre o viendo cómo se comercializan estas células, entiende un poquito más esa necesidad por parte de ciertos sectores globalistas de promocionar el aborto. Hablo de Hillary Clinton y todos los globalistas, ¿no? Es decir, saben lo que producen, saben que es un negocio y no hay que olvidar que es que las partes de los niños se venden. El cerebro es lo más buscado, que está en torno a $6.000, luego órganos como los riñones, el hígado, etcétera, y por eso también muchas veces en los abortos un poquito más desarrollados, en los que se dedican a descuartizar al niño dentro del vientre materno, tienen mucho cuidado en no cortar ciertas, no pasarse de la raya a la hora de segmentar al niño antes de sacarlo, bien sea por aspiración u otros métodos, ¿no? Hablaremos de eso posiblemente la semana que viene cuando dediquemos un programa a Planned Parenthood, que es la gran multinacional del aborto. Es un tema, desde luego, muy escabroso y es bastante asqueroso, también hay que decirlo. Terrible, así es, pero bueno, realmente todo esto está impulsado por los grandes filántropos, es decir, amigos del hombre, de los que, bueno, hablamos recurrentemente, caso de Bill y Melinda Gates. Melinda Gates ha dicho públicamente que la labor de su vida es conseguir extender por todo el planeta la contracepción. Y, por supuesto, en fin, Al Gore, por ejemplo, que también ha hablado en ese sentido. Todos los que están a favor del control de población están promoviendo esto. Contracepción y aborto, por todas partes. Yo invito a los espectadores a que se metan en YouTube y vean las conferencias de Melinda, de Bill Gates. Van siempre diciendo, obviamente, el problema es la sobrepoblación, el mundo no da abasto. Obviamente ya sabemos que nunca van a señalar el problema es la concentración de la riqueza, sino todo lo contrario.
Y el problema, cuando lo vemos, es que siempre se enfocan, van con los mensajes buenistas, ¿no?, de que vengo aquí a solucionar los problemas, pero siempre, sobre todo, se enfocan en continentes como África, sobre todo Melinda, en sus conferencias que ha dado, en concreto las conferencias TED, las imágenes que siempre había detrás eran, pues, pueblecitos africanos, ¿no? Entonces ahí van los dos blancos, ¿no?, que tanto que están luchando ahora contra el racismo. Creo que lo más racista es ver a dos multimillonarios estar con un poblado completamente destrozado, haciéndose fotos, dando besitos a los niños, cuando lo que estás intentando es evitar que tengan niños, bien sea por métodos anticonceptivos, la misma vacuna que están promocionando de alguna manera, financiada con parte por Bill Gates, 12 millones de euros para píldoras anticonceptivas, incluso vacunas que eviten, tiene una proteína, la progesis, se me ha olvidado el nombre, perdona, le evita, digamos, que el óvulo, que la mujer ovule, por lo tanto no se permite que tenga un niño, y eso se está inyectando a esas poblaciones africanas, de alguna manera también usadas como cobayas, pero obviamente con el marketing de decir yo vengo a ayudar a estos poblados a que tengan menos niños. Obviamente están ahí las estadísticas. Las personas, digamos, de continentes menos desarrollados tienen una cantidad inmensa de niños en comparación con las de Occidente, ¿no? Bueno, según una revista tan prestigiosa como el British Journal of Psychiatry, dice que el aborto aumenta en un 155% las posibilidades de suicidio en las mujeres. La revista médica británica también dice que la mujer que ha abortado tiene 5 veces más probabilidad de suicidarse que una mujer que haya llevado hasta el final las consecuencias el embarazo, ¿no? Y las estadísticas están ahí. El problema es que todo esto se tapa. A mí lo que más me da rabia cuando promocionan el aborto, que bueno, entendemos que es un derecho que está ahí, nos guste o no, quizás sea mucho más complicado de lo que pensar conseguir un aborto cero. El problema es que no se cuenta a la mujer que va a someterse a un aborto todas las consecuencias y todo el proceso, ¿no? Yo soy de la opinión de que si a una mujer le enseñas realmente lo que va a significar un aborto, no hablo de la píldora anticonceptiva, hablo de lo que es un aborto, lo que te había comentado antes, ¿no? O sea, vamos a quemar al niño con ácido en tu vientre, le vamos a descuartizar. Está claro que una mujer, nadie quiere pasar por eso. Y no cuentan tampoco el riesgo. Hay una gran cantidad de riesgo a la hora de practicar un aborto. Estamos hablando de que incluso aquí, en la Dator, en Madrid, hay imágenes de que han salido mujeres en ataúdes. Mujeres jóvenes que iban porque creían en ese mensaje de que esto no tiene ningún riesgo, no te preocupes. Y al fin, pues alguna complicación, derrames, o incluso por alguna píldora, pues acaban bajo el suelo. Bueno, los estudios demuestran que el aborto es 4 veces más peligroso que el parto. Repito, o sea, es que las consecuencias, no solo a nivel fisiológico, también psicológico, depresiones, suicidios, consumo de drogas. Dicen que una mujer que ha pasado por un aborto tiene 4 veces más posibilidad de caer en adicción a la alcoholemia, 2 veces más en drogas ilegales, 5 veces más en consumo de marihuana, sin contar obviamente con las consecuencias psicológicas. Yo conozco a algunas mujeres que han abortado y me reconocen llorando, y esto no es por decirlo aquí de forma sentimental, que tienen pesadillas, que a día de hoy, después de haberlo 8 años, se levantan en mitad de la noche con sudores fríos, y eso es un trauma que está ahí. Eso hay que hablarlo, ¿no? Es decir, eso es algo que se oculta precisamente porque lo que se intenta es vender que esto es un proceso que no tiene riesgo, que es un derecho de la mujer. Bueno, ya lo hablamos aquí en otro programa, si te acuerdas, de cómo venden, ¿no? Es decir, lo que es una política de Estado, te lo venden con un marketing que al fin y al cabo es convencerte de que esto pues es algo más que puedes pasar en tu vida y punto pelota, ¿no? Pero al fin y al cabo estás matando algo de tus entrañas. Podemos entrar en otras polémicas si quieres, pero el hecho es un hecho, y es que tú estás matando una vida. Si al menos entendemos que eso es así, quizá podemos empezar a aplicar otras medidas para solucionarlo. Eso es indiscutible. Lo que pasa es que hay poderosas fuerzas que están jugando esta partida, impulsando a las mujeres a hacerlo, ¿no? De hecho, yo creo que no hay una herramienta más poderosa que la información. Y yo creo que, por ejemplo, el hecho de que las mujeres tuvieran que someterse a una ecografía para ver aquello que quieren, vamos, las que vayan a abortar, obviamente, aquello que van a matar, yo creo que sería el arma más disuasoria. Y estoy tan convencido de ello, entre otras cosas, porque las autoridades de los países occidentales se niegan, no en todas partes, pero en una gran parte, desde luego en nuestro mundo más occidental y más progresista, se niegan radicalmente a que la mujer tenga que ser informada y a que la mujer tenga que ver aquello, ¿no? Es decir, no las quieren sacar de la oscuridad, temen la luz, temen que la mujer sepa lo que va a hacer. No es información ni es por su bien, es evidente que no es así. En una noticia del portal LifeSite News del año 2013 decía que el 78% de las mujeres que habían visto una ecografía antes de abortar no abortaban. Claro. Es decir, prácticamente 4 de cada 5 mujeres que veían esa ecografía, que bueno, estamos hablando de una ecografía plana, pero es que hoy en día tenemos la tecnología de 4D, que además de verlo en movimiento, puedes escuchar los latidos del corazón.
muy difícil que una mujer, si tiene dudas, pase por ese proceso cuando vea ese niño que tiene dentro. Pero luego están más cosas, ¿no? La información que te he dicho, mostrarlo. A día de hoy en la Comunidad de Madrid existe lo que se llama Ambulancia Vida, que el año pasado hubo una polémica porque gran parte, por todo decir toda la izquierda, quería regularla diciendo que era un acoso a la mujer el hecho de que esa ambulancia estuviera, como por ejemplo en el laboratorio Dator, simplemente ofreciendo esa alternativa, como tú has dicho, de la ecografía, para evitar que esa niña o esa mujer entrara en ese abortorio. Es decir, que tomara la decisión con toda la información, que es lo que estamos aquí hablando hoy. Tú puedes tomar esa decisión de abortar, hoy en día eres libre de hacerlo, pero al menos ten toda la información. El aborto cero, no seamos ingenuos, también es imposible conseguirlo, ¿no? Es decir, por mucho que queramos, igual que está los robos cero, los asesinatos cero, la violencia machista cero, eso es imposible, estadísticamente es inviable. Ahora bien, lo que yo creo que hay que aplicar es políticas pro familia que ayuden de alguna manera a que esa estadística se vaya reduciendo, porque además se está consiguiendo. El ejemplo es Hungría, 30.000 euros a las familias recién casadas, a partir del tercer hijo el préstamo no se devuelve, a partir del cuarto la mujer no paga impuestos, y si en vez de todo ese dinero que se está invirtiendo en estas políticas pro muerte, se invirtieran de alguna manera en políticas pro vida, estoy seguro, además lo hablo con las chicas de mi entorno, que estarían a favor de tener niños, porque no es que no tengan niños porque no quieran, sino porque las circunstancias económicas en gran parte es muy difícil. Las estadísticas del año 2015 del Ministerio de Sanidad dicen que solo el 20 de los 98.600 abortos era por violación. Casi todo lo demás eran por cuestiones económicas. Claro, y había 6.000 mujeres que era su sexto aborto más. Quizá lo podemos enfocar dentro de prostitución ilegal, etcétera, pero es que las estadísticas están ahí. Es decir, nos colaron el método sensibilista de, ¿no?, decir, por una mujer violada, entonces aprobaron la ley con eso, pero la realidad es la pendiente resbaladiza que pasa con la eutanasia. Por un supuesto bien, cuando abres la caja de Pandora eso es muy complicado y a día de hoy estamos hablando de cientos de miles de abortos anuales, que supone un tercio del supuesto invierno demográfico que estamos viviendo. Bueno, ahí, digamos, hay un debate demográfico sobre el asunto. Yo creo que, por supuesto, se debe favorecer económicamente y socialmente todo lo posible, naturalmente, pero yo creo que eso no tiene una excesiva incidencia. Yo creo que es una cuestión de mentalidad, la mentalidad ha cambiado y es muy difícil volver a revertirla, aunque naturalmente es algo que hay que hacer. Pero retomando lo que comentábamos antes acerca de que hay que arrojar luz sobre estas cosas y que desde luego una mujer informada difícilmente iba a cometer ese hecho, razón por la cual se procura que la mujer no esté informada, que hay datos que avalan clarísimamente que a mayor nivel de estudios, menor número de abortos. Datos de 2013, el 2,8% del Ministerio de Sanidad, el 2,8% de las mujeres españolas con educación primaria o inferior abortaban, el 1,2% en secundaria o superior, perdón, secundaria, y el 0,5% en mujeres universitarias o con estudios superiores. También podemos hacer una relación, seamos justos, ¿no? Es decir, si a más estudio, supongamos que hay mayor salario, también podemos hacer una relación de personas con mayor comodidad económica, más aburguesadas en el sentido peyorativo de la palabra, también deciden a veces no tener niños, ¿no? Es decir, que digamos que hay que intentar ver los dos lados, o digamos que también son estadísticas que se complementan, es decir, porque si esa mujer dentro de ese mundo laboral cada vez tiene menos tiempo, cada vez está más acosada, el móvil maternal que se dice, por el hecho de que puedas perder tu trabajo, yo creo que eso realmente es el machismo que hoy en día las feministas no quieren ver. No es que tú quieras tener niños como padre o quieras, digamos, ayudar a tu mujer a que tenga ese niño, sino el hecho de que tú, por ser madre, estés siendo acosada y que nadie luche por esos derechos. Porque al fin y al cabo muchas mujeres tienen que decidir de alguna manera entre mi mundo laboral o mi mundo familiar, y eso tampoco debería ser así. La gran discriminación, de hecho, que es la que nunca señala el feminismo, es justamente la discriminación que tiene lugar en las empresas por razón de la maternidad. Exacto. Y hasta no hace mucho, y yo creo que sigue siendo práctica todavía pese a todo, se le pregunta a la mujer si va a tener hijos o no va a tener hijos, si entre sus planes está tenerlos o no tenerlos, para ver si se contrata o no contrata, porque con independencia de que luego haya un disfrute del tiempo para el hombre o para la mujer, da igual, porque en cualquier caso el tener el hijo le supone a la empresa un gasto. La famosa pregunta de la entrevista de, bueno, ¿dónde te ves en 5 años? Sí. Quizá en un hombre que diga teniendo una familia sea símbolo de estabilidad, pero en una mujer, si vas a puestos directivos, es complicado. Hoy en día, como en vez de cambiar el sistema para favorecer esa maternidad, te ofrecen el parche. Bueno, extraite óvulos, los congelas y ya cuando tengas 40 y pico años y tu cuerpo no soporte quizá tener esa maternidad, ya los tienes, que es lo que están haciendo empresas como Google y las grandes tecnológicas, ¿no? Bueno, pues las estadísticas dicen también que hay varios miles de adolescentes cada año obligadas a abortar. Se habla incluso de una cifra, a mí me parece muy alta, pero es la que se suele dar, de 10.000 al año. Repito, obligadas a abortar. Lo digo porque la ley actual lo que, en fin, prevé
es que las adolescentes, y esa fue la razón, digamos, de todo el conflicto entre el gobierno del Partido Socialista y el Partido Popular, preveía que las mayores de 16 años pudieran abortar sin el consentimiento paterno. Pero no hay ningún problema realmente con eso. Es más bien al contrario, habría que protegerlas de esos padres que las quieren obligar a abortar. La ley en esto no se mete en absoluto. Es un auténtico escándalo. Tú lo señalabas muy bien antes, hay una conciencia, nos han modificado el pensamiento a base obviamente de bombardeo, medios de comunicación, etcétera, en el que se dice que el embarazo, digamos, de la joven es una barbaridad, ¿no? Pero es que en España 6 de cada 10 embarazos de menores de 20 años acaban en aborto. Entonces eso está ahí. Se ha condenado la maternidad joven cuando quizá no debería ser así. Ahora bien, pasa también, por ejemplo, con muchos del colectivo LGTB, ¿no? Digamos, lo que está de moda, algunos padres acaban adoptándolo, ¿no? En su momento, cuando la gente salía del armario de forma casi masiva, había muchísimos padres que estaban casi encantados, no porque su hijo fuera homosexual, sino que para ellos podían vender esa imagen de modernidad. Y algo semejante pasa, ¿no? Diciendo, tu hija, ¿cómo vas a tener niños ahora? Eres una... En fin, cualquier tipo de estas palabras que no quiero decir aquí, ¿no? Porque además, obviamente hay cierta presión, no solo entre familia, también entre amigos, la sociedad, en fin, es que se ha creado todo ese entorno antimaternidad que nos ha llevado donde estamos. El problema también es que esas feministas te dicen, no, los padres te van a presionar para que tengas el niño, cuando tú acabas de decir, como las estadísticas que están ahí, que no es así. Entonces, pero la nueva ley que quieren llevar a cabo es precisamente que no cuentes con el permiso paterno, es decir, eliminar todo tipo de responsabilidades paternas, porque saben obviamente que quizá algunos padres digan, bueno, no estás sola, te vamos a apoyar, aquí estamos, que vamos a ser los abuelos y estamos encantados de serlo, ¿no? Pues hablaremos de las multinacionales del aborto, de la gran multinacional, la próxima semana, Dios mediante. Don Javier Villamor, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros de un tema tan verdaderamente terrible como este. Y al final siempre nos referimos a la mujer, lógicamente como la mujer que aborta, como la gran perdedora, pero no nos olvidemos de que quien muere es la criatura que viene y es a quien le dedicamos la frase del día, que no es frase, sino que es un poema de Federico García Lorca. La canción Al niño que no nació. Me habéis dejado sobre una flor de oscuros sollozos de agua. El llanto que aprendí se pondrá viejecito arrastrando su cola de suspiros y lágrimas. Sin brazos, ¿cómo empujo la puerta de la luz? Sirvieron a otro niño de remos en su barca. Yo dormía tranquilo. ¿Quién taladró mi sueño? Mi madre tiene ya la cabellera blanca. Me habéis dejado sobre una flor de oscuros sollozos de agua. Federico García Lorca. Buenas noches.